Bueno,
Último día de partido, señoras y señores, público presente y público radio escucha. Queremos darles a conocer que estos últimos partidos se van a transmitir en Ginet Radio 90.5 FM. Transmite audio en vivo y video en www.ginetradio.com, y también los partidos van a ser transmitidos en Radio Jumbo XHJP 107.9 FM desde Santa María Tlahuitoltepec, donde tienen su lugar Radio Jumbo. Señoras y señores, estamos ya en vivo, en directo desde esta cancha municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo, en donde estamos reiniciando los partidos de este día y los partidos finales, señoras y señores. Radio Ginet 90.5 FM transmite audio en vivo y video en www.ginetradio.com, y Radio Jumbo 107.9 frecuencia modulada en XH 10 tiro de Santa María Tlahuitoltepec. Señoras y señores, público presente, público fanático, público aficionado a este deporte ráfaga del básquetbol. Vamos a invitar a todas las personas, ya los que están desde hace una hora sentados, fueron a tomar sus alimentos, fueron a realizar las necesidades más urgentes que tenían, y ya están en las gradas. Poco a poco en las gradas se van llenando, y vamos a anunciar que este partido es para el pase a la final, este partido entre los equipos CDL y el equipo de Nula. ¿Qué número traes? Ñula y CDL en la categoría femenil libre. En estos momentos, por ahí, señores oficiales, nos dicen qué equipo es la que lleva el esférico. CDL. Ahí. ¿Quién? Rojos, Ñula, Soto. Gris, CDL. Bien, ahí están los anuncios dados, señoras y señores, público presente. Vamos a invitarlos para que se vayan concentrando al contorno de esta cancha, y los que gustan estar más cómodos, están disponibles las gradas que la autoridad municipal del pueblo de Tamazulapan ha diseñado y propuesto para ustedes. Así que, señoras y señores, están dispuestas a ir las gradas para que lo ocupen, para que disfruten de manera cómoda estos últimos partidos de este torneo de básquetbol, con motivo de celebrar a nuestro santo patrón Espíritu Santo. De esta manera estamos agradeciendo que la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo tenga como santo al Espíritu Santo. De esta manera y por tal motivo estamos realizando y casi estamos finalizando los partidos de este torneo en las diferentes categorías: juvenil libre, varonil, femenil libre, veteranos varonil. De esta manera, señoras y señores, vamos a concluir con los partidos y vamos a dar paso a que el compañero que va a estar acompañándome en la narración de estos últimos partidos nos narre directamente el accionar de estos dos equipos que ya están en la cancha. Próximos partidos: Lobos de Ayutla contra Tlahui, veteranos. Potros Bucaneros, juvenil. Pulqueros contra Huatulco, varonil, libre. De ahí esperan en la final Monarcas, Nochislán, Arrieros, Saltamontes. Esos son los partidos siguientes. Ñula espacia la final entre el partido de Ñula y CDL, que en estos momentos ya están las acciones del primer tiempo. Así que escuchemos el score y tiempo por parte de los oficiales. 5-0, 5-0.
5-0. Faltando 3 minutos por jugar. 3 minutos. 3 minutos por jugar. 5-0. Ñula va ganando para colarse a la gran final. Que pierda de este partido estará ocupando tercer lugar. Ahí están los tiros de línea que le dieron a la jugadora número 13 de CDL. Lleva 2 fallados, va a la tercera. Las 3 las falló. Ñula recupera el esférico. La número 13. Con su amiguita que es la número 14. Se mete bonito ahí, un pase bonito. No quiso entrar el balón debajo del arillo. Ahora ataca Ñula. Ñula mete 2 puntos más. Chicas uniformados de rojos. No muy altas. Están parejos en estatura. Lo que sí tienen mucha elasticidad. Al igual que CDL. Ahí está la güerita de CDL de ojos rasgados. 2 minutos. 7. Casi da un mal pase. La 14. Casi se le escapa el esférico. 14. Pase. Tiro, nada. Ahí la tiene Ñula nuevamente. Qué manera de pelear la pelota. Amaga con un tiro de 3. La güerita, número 4. Clava 3 puntos. Cambio. Cambio. ¿Quién se licita? Rápido pues, entrando y saliendo, chicas. Ya saben qué hacer. Avanza la número 13 de Ñula. 7-3, 7-3. La número 13. Y el score está en 7-3, favoreciendo a Ñula. Aquí en la mesa también. Es una mesa que está cubierto de mantel verde y con un arreglo floral. 1 minuto. Que me mandan desde Toluca, México. Un tiro de larga distancia de SDL, nada. Una falta ahí sobre la gigantesca mujer número 15. Así que nos vamos en estos últimos segundos. Avanza la 13. Y casi le vuelan el balón, le cometen una falta. Falta número 8 de CDL. Un tiro de media distancia que efectúa Ñula ahí adentro. Es esta número 14. 30 segundos. 30 segundos a ver cómo responde. CDL. Tiro de larga distancia, nada. Rompimiento de Ñula. Sobre la 11. 2 más. 20 segundos. 20 segundos. Ahora hay una falta de la número 11 de Ñula. Y es balón para 12 segundos. CDL. Un tiro de media distancia, canasta. 2 puntos. Un rompimiento largo que intenta Ñula. Tira, foul, 14. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos después de los 2 tiros que va a cobrar la morenita, número 11. La primera está en la red. Sacude la red. Vamos a ver el segundo intento. Y también está. Qué bonito tiro. 3 segundos. A ver qué hace CDL. Ahí está el pase. Se acabó. El score del primer tiempo es de la siguiente forma. 13-5. 13-5. Saludamos a todos, a los aficionados quienes están presentes en el contorno de esta cancha. Así al auditorio, así mismo al amable auditorio quienes nos están sintonizando, nos están viendo por Ginet Radio en el 90.5 de frecuencia modulada, audio en vivo y video en la página del internet www.ginetradio.com. Saludando a todos los paisanos de la República Mexicana a nivel nacional e internacional. Asimismo, también estamos
siendo escuchados en vivo y en directo por la radio comunitaria Humboldt XHJP 10 tiro. 107.9 de frecuencia modulada, con sede en la comunidad hermana de Santa María, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, México. Bien, pues acaba de anunciar el compañero por dónde se está, en qué radio se están transmitiendo los partidos. Desde aquí, desde la cancha en la cual nosotros estamos narrando, pues estamos siendo escuchados con los radioescuchas en Ginet y en Jumbo. Entonces vamos directamente a la acción. Ahí el número 11 del equipo de Rojos. ¿Quiénes son? Ñula. El equipo Ñula. Parece que es zapoteco o mixteco. Bien, el número 13 del equipo Ñula. Estas chicas visten un color rojo y short negro. Estas chiquillas ahí fallan un tiro bloqueado, más sin embargo recuperan la número 14 del equipo de Ñula. Hay un pase a esta chamaca que sí creció. Vamos a ver ahí la del equipo de CDL, a la número 10. No logra recepcionar ese balón. De ver nada más a esta defensa. Número 13, se espantó la chiquilla y prefirió dejar ir el esférico. Bien, señoras y señores, estamos ya todos presentes, ya las gradas de enfrente ya hasta casi al tope las gradas de enfrente. Vamos, ¿cómo están las gradas que están a nuestra espalda, compañero? Por ahí, llena ya la grada que está a espaldas de nosotros. Entonces ya están llenas las gradas de atrás, más el de enfrente. Falta que se llene también el contorno de la cancha, los que les gusta disfrutar los partidos de pie. Bien, señoras y señores, vamos directamente al partido, vamos a la acción. En estos momentos, la número 13 de Ñula, ahí un 2. Entre esta chamaca número 15, demasiado alta a comparación del equipo de CDL. Ahí la número 13 por la alternancia corresponde al equipo de Ñula. La número 11 de lejos, no logra anotar nuevamente la misma jugadora, recupera el esférico. Ahí la número 14 de media distancia, un bonito jumper, tampoco logra anotar. Ahí en la número 10 de CDL. Una media vuelta, tira y nada. Ahí estratégicamente, muy concentrada. Gracias, compañero, muy amable. Muy concentrada la jugadora. 17-5, 17-5. Ahí hay una ventaja. Faltando 5 minutos por jugar. 17-7 de manera extraoficial, faltando 5 de juego que acaban de anunciar los señores oficiales. Vamos ahí, una falta que comete. Vamos a esperar la número 5 del equipo de CDL. La número 13 de Ñula y media distancia, la número 15, demasiado alta para las jugadoras del otro equipo. Ahí la número 10 de CDL. Pierde el esférico, se va a la número 3, a ver qué hace, si da un pase a la 11, y la 11 le cometen una falta. Se confió demasiado a esta muchachona, la número 11 del equipo de Ñula. Más, sin embargo, tiene 2 oportunidades desde la línea en su primer tiro. Adentro, señores, la número 11 efectiva. Ahí en el segundo intento, los 2 tiros efectivos, señoras y señores. 4 minutos de juego. Ahí un pase largo a la número 13 de CDL, a la número 10, la 10 tira y hay una falta que marcan los oficiales y la responsable es la número 15. 2 tiros también desde la línea que va a realizar
esta número 10 del equipo de CDL. En su primer tiro, efectiva esta chamaquita. Trae una puntería increíble. Ahí está el resultado, 2 tiros que aprovecha esta chiquilla número 10 del equipo de CDL. Vamos ahí cruzando la media cancha. La número 15 de Niula, la 13, tranquilizando, preparando la jugada. Ensayada 10 tiro. Pizarra ahí de lejos. Adentro ese tiro de la número 14 de Niula. Y va incrementando la ventaja al equipo de Niula. Vamos a esperar cuando faltan pocos minutos para que finalice este partido. Ahí vamos a la número 14 del equipo de CDL. 3 minutos. Ahí tirando esta número 10, pero nada. Un pase a la número 13 de Niula, cruzando la media cancha, la número 15. La 15, vamos a ver qué hace la 15. Un pase a la 11 de lejos, de 3. Bárbara. Esta mujer número 13 o 14, que es la que tiró, no falla. Ahí la número 10 a la número 14 de CDL de lejos, también nada. Recupera la número 10 de CDL. Y hay un 2. Y la alternancia corresponde al equipo de CDL. Vamos a esperar el segundo tiro de esta chiquilla. Tampoco al tablero, recuperan la defensiva del equipo de Niula. Vamos a pasar micrófonos al compañero. Nos vamos en estas últimas acciones. Partido entre Niula y CDL. Y se nos acabó el segundo tiempo de este encuentro. Niula ha tumbado en la cancha deportiva CDL. Parece que significa Club Deportivo La Chicocana, si no me equivoco. Así es, niñas lindas. Parece que sí. El score, vamos a escucharlo enseguida. 9-26, marcador final. Y está 9-26 fue el marcador final a favor del equipo de Niula. Vamos a ver ahora choque de titanes. Lobos Viejos de Ayutla frente a Fortuna Lotería de Tlahuitoltepec. Vamos a ver, recuerden amigos que estamos en vivo y en directo
en la radio comunitaria Jambó en el 107.9 de frecuencia modulada, con sede en Santa María, Tlahuitoltepec. Asimismo estamos en Ginet Radio en el 90.5 de frecuencia modulada, a la vez en la página del internet www.ginetradio.com en audio, quiere decir que nos escuchan. Asimismo en video, quiere decir que estamos saliendo en vivo para todo México y para todo el mundo. Saludos a mis paisanos que se encuentren en distintos estados de la República Mexicana, quienes estén en la Unión Americana, asimismo en otros continentes de África, Oceanía, Europa. Se nos acabaron los continentes, ¿verdad? De Latinoamérica, de América, ¿verdad? Hay que estudiar más para que se nos acabe. Asimismo, repetimos, estamos en Radio Jambó, que transmite en la tierra de los Ayucay, en XHJP, en el 107.9 de frecuencia modulada, ubicada en la falda de la comunidad, en la falda de la montaña más alta de Oaxaca, que es Zempoaltepetl, conocido también como 20 Picos. Así nada más, paisanos, así estamos conectados por vía espacio a larga distancia. Así que está calentando motores. ¿Quiénes son? Los jugadores de Santa María Tlahuitoltepec. Ahí tenemos a Lucio con su número 8. Tenemos al número 12, que es el demonio. Marco con su número 15. Alfonso. Silvestre con su número 11, alias el juez. Aarón González, el chino, con su número 9. ¿Quién me falta? De los nuevos valores, el número 7. Así está la escuadra de Tlahui. Y por parte de los viejos lobos, está Javier el Chorizo con su número 13. Está Abelardo el Caballo con su número 14. Oscarín con su número 9. Teodardo, su número 11. Baltasar, de cariño le dicen el Chalo. Asimismo está Sergio y entre otros. Lo acompaña como siempre Pancho, conocido por nosotros como cronista y aficionado al básquetbol. Así que la región Mije y entre otros grupos étnicos nos caracterizamos por llevar la sangre basquetbolera desde que nacemos hasta que dejamos de existir en esta tierra madre. Adelante, José Luis. Ahora sí, ya regresamos nuevamente. Vamos a iniciar el partido de veteranos del equipo de Ayutla y Tlahui, para que se vayan preparando toda la gente, no se despeguen de sus lugares. Igualmente invitamos a los que están en casita, apresúranse. Los de Ayutla, los que estén en camino también, no aceleran mucho, hay tiempo. Amigos de Tlahui, los que están viajando, llegan con mucho cuidado, le estamos esperando. Dos equipos grandes que van a contender para el tercer lugar entre el equipo Tlahui y el equipo de Ayutla. Allá el balón que corresponde para el equipo de Tlahui, número 9, que es Oscar, busca a tu compañero hasta el número 10, ahí corte para el número 11, el dejan tirar solito, recupera el equipo Tlahui. Número 11, allá presiona el número 13, 13 zurdo, no hay nada, recupera la defensiva de Ayutla. Otro defensor de poder que está con nosotros en esta tarde. El equipo de Ayutla viene con todo, ya que todos quieren jugar la final con el equipo de Nochitlán. Allá número 4 hizo una entrada y acaba de fallar, pero antes está en la falta que recibe el equipo de Ayutla, número 4 en la línea. Primer intento, acaba de fallar. Estos tiros tendrán que ser efectivos, señores.
Por de lo contrario, allá está el segundo intento, acaba de conseguir un punto para su equipo. Allá empieza a abrir el marcador el equipo de Ayutla, movimiento para el número 9, allá está la defensiva, hay media vuelta el amigo Poncho, el número 14 acaba de conseguir 2 más para su equipo. Allá se encaró frente a la defensiva el número 4, lo vimos todos pensando de que el número 4 iba a bloquear, no, al contrario, el amigo tuvo que realizar el esfuerzo máximo. Ya el número 13, el número 11, pase picado. Ahora sí, buena jugada del equipo de Lobos de Ayutla. Allá el amigo Oscar acaba de conseguir 2 puntos más. Balón que corresponde para el equipo de Claudio y movimiento. El número 14, movimiento para la escuadra de Claudio. Prefiere hacer su lanzamiento, no hay nada. Recupera el número 12, el más veterano del equipo de Claudio. Allá está el número 9, que es Aarón, el señor muy imparable porque es zurdo. Este sí trae 2 zurdos del equipo de Claudio. Está Silvestre y Aarón. Allá el número 10 ya estaba casi dentro. Antes intentó jalar a un compañero, pero tenía el espacio libre. Ahí no quiso aprovechar una oportunidad el equipo de Lobos. Media vuelta, facilito. Allá está la canasta del equipo de Claudio. Hay tiempo fuera, cargado para el equipo de Ayutla. Hay presión, hay un descontrol. Marcador parcial 6-3. El equipo de Ayutla. Vamos a seguir escuchando el comentario del compañero Víctor. Bien, pues estamos viendo ya que estos dos equipos ya se conocen bastante bien. Y hay un tiempo solicitado por el equipo de Ayutla para reorganizarse y poder contrarrestar la ofensiva del equipo de Tlaui. Asimismo, Tlaui prepara también sus armas para poder contrarrestar la defensiva del equipo de Ayutla, señoras y señores. Ahí Ayutla en manos del número 9, el esférico al número 11 de Ayutla. 10 de lejos, nada. Un pase largo y rápido al número 11 de Tlaui, al número 14. Una finta, amaga con tirar, pero al último decide un pase al número 12, el 12 al número 9, 9 al número 14. En su intento de tiro le cometen falta. Y hay 2 posibilidades desde la línea que va a realizar este número 14 del equipo de Tlaui. En su primer tiro, efectivo este chamaco de 40 años. En su primer tiro, vamos a esperar el segundo. ¿Cuál va a ser el resultado del segundo tiro? Ahí no desaprovecha. Dice el dicho que la prueba la presenta calva. ¿Cómo está el dicho? ¿Así? Ahí el número 13, perdón, ahorita aclaramos. Ahí el número 13, Javier. Al número 10, que es Baltasar, una falta personal del número 9 de Tlaui. Ahí puesto en movimiento el balón por el número 13, Amá, 13 al 4, el famoso caballo de media distancia. Nada, balón recuperado por 9, 9 al 12, 12 al 11. 11, un pase largo al número 14, pon de media distancia. Red. Pura red, muchacho. Adelante. Qué manera de prenderse este número 14, desquitándose con el arío. Así, vamos a ver la respuesta del equipo de Ayutla. Aquí Javier amagando con un tiro de 3, se lo pasa a Oscar. Oscar quiere meterse al área, no. Lo sacan. Ahora por la periferia de 3 va a 10 tiro. Pase picado que es interceptado. Foul que le cometen a Demon. Falta del número 11, perdón, del número 10. Falta táctica. Ahora vamos a ver qué hace Tlahuitotepec. Avanza por la periferia de 3 puntos. Marco amaga con tirar de 3. Silvestre sí lo hace. De larga distancia, nada. El balón lo tiene Chalo, le comete falta número 15, que es Marco, y tiempo fuera. Score y tiempo.
Escuchémoslo. Parece que se lesionó Baltasar. Marcador parcial 3-10, 3-10 Tlahui. Faltando 5 minutos 30 segundos por jugar. 3-10 es el score que le favorece Santa María Tlahuitoltepec. Vamos a ver cómo responde Ayutla. Estos viejos lobos. Ahí está Salvador con su número 12. A Oscar. ¿Oscar con quién? Con Salvador. Salvador de este al 11. Oscar de larga distancia. Nada cerca, nada más. Marco con su fuerza. Sí, rompimiento perfecto a Silvestre y este lo concluye anotando 2 puntos más. Vamos a ver cómo responde Ayutla. Ayutla, yo los veo fríos, nerviosos. ¿Qué estará pasando con ellos? No puedo leer la mente, pero sí veo la actitud. Otro rompimiento solito, Aarón, de frente al tablero de reversa. ¡Pum! Mete 2 puntos más. Parece que no tiene guardia el equipo de Ayutla, los están agarrando a rompimientos relampagantes. Vamos a ver, ataca ahora Ayutla. Salvador, ¿con quién? Le roban el balón, 3 contra 2, atacan 3, defienden 2. Poncho a una mano, clava 2 más. Ahora vamos a ver la reacción del equipo de Ayutla que se encuentra en desventaja. Parece que ya es notable la diferencia del marcador. Avanza Javier. ¿A quién? Encuentra a Oscar. Oscar del lado derecho quiere meterse al área, no lo dejan, se regresa por la zona de 3, se lo pasa a Chava. Chava se filtra, saca balón a Chorizo. Chorizo se mete al área, pase equivocado, otro rompimiento. Vamos a ver qué dice Aarón, despacio, una mano, falla, otro más. Él puede rematar 3, 4, 5 veces hasta que lo meta, ¿verdad? Así está la jugada. Se ve tan facilito, pero que es dificilísimo de hacerlo. Tlahui lo está mostrando con una defensiva muy férrea. Javier intenta un tiro de 3. Tan siquiera el balón le pega al tablero. Está haciendo... Regresamos con 2 minutos. 3-18, 3-18 Lobos. Tlahui. 3-18. 3-18 Tlahui. 3-18 Tlahui. Y 3 minutos de acción, ¿verdad? Así está. Así que vamos a ver el desenlace de este duelo. Duelo de titanes. Choque de trenes. Diente por diente, ojo por ojo, como es la ley del talión. Otro pase a Poncho, le cometen una falta. Se va a ir a la línea de castigo este Ponchito. Es un señorón que lo hemos conocido como maestro del plan piloto y ya casi es de Conquish, que allá lleva trabajando más de 20 años. Cobra el primer tiro y anota. Vamos a ver el segundo. El segundo. Está cobrando factura Poncho. Esta vez falló. Balón lo tiene el Javier. Le bloquean el esférico. Lo tiene Poncho. Busca a Silvestre. Silvestre la pierde, la recupera Marco con su poderío de frente al caballo. Tira, le cometen foul. Se va a la línea. Cambio. Entra Chalo. Sale ¿quién? Sale Oscar. De nuevo Chalito. En la línea está Marco. Primer disparo, nada. Va muy recto ese balón. Así que vamos a ver el segundo. Balón que nada más se buchaqueó en el área, no la metió. Caballo ataca. Caballo al área. Eleva el balón, disparo muy desdibujado. Ahora ataca Tlahui por conducto de Silvestre, se mete por su perfil izquierdo, saca tiro, foul de Chalo, se va a la línea. Falta del 10, se va a la línea este señor juez de Tlahui. Es el único juez que tienen allá en Tlahui.
5 segundos después del último tiro, 5 segundos. Estamos a 5 segundos de que se termine este partido. Primer tiempo. El segundo intento también la mete. 2 puntos más desde la línea de tiros para Tlahui. Vamos a ver qué dice Ayutla. 5 segundos les dijimos y creo que están desconcentraditos. Aplausos público para los dos equipos. No se me duerman. Gracias, amable. 3-21, 3-21, Tlahui. 3-21, ya escucharon. El primer tiempo para el equipo de Tlahui, que está ya casi amarrando al pase a la final. Ahora sí, el equipo de Ayutla tendrá que ser cuidadoso el segundo tiempo, ya que el equipo de Tlahui tiene arriba de 15 puntos. Esto indica que el equipo de Tlahui tendrá que buscar y tomar el tiempo la mayor parte durante el juego. Allá el equipo de Ayutla no funciona antes. Allá un error del equipo de Tlahui por parte de Aarón, al número 9. Allá para número 4, que le dicen el nombre de Caballo. Allá balón que disputan. Hay canasta del número 12. A buen tiro que acaba de conseguir 2 puntos más para su equipo. El número 9. Movimiento para el número 9. 9 el número 11. 11 busca de cerca al número 14. 14 del equipo de Tlahui. Y empiezan a consumir tiempo. Así es que tendrá que terminar jugando el equipo de Tlahui. 10 tiro. Allá está el lanzamiento. Recupera antes balón de 2 que corresponde para el equipo de Ayutla. Por alternancia, ya no es como antes, cuando jugadores, los dos jugadores peleaban por el balón. Era salto, pero ya cambiaron al sistema por alternancia. Allá el equipo de Tlahui, allá en triple, en zurdo, el número 9. Acaba de conseguir 2 puntos más. Tlahui ya se prepara para ir a la final. Y también como favorito en la Copa Regional Mije, Tlahui. Desde aquí estamos viendo. Ahí está la entrada del número 14. No la habíamos visto. El número 14 viene con todo. Viene muy motivado. Ya trabajó toda la semana. Ya entrenó. El número 14 está demostrando de que tienen carácter dentro de la cancha. Allá lanzamiento, el número 11. Lo dejaron tirar solito. Ya empieza a notarse el cansancio del equipo de Tlahui. Agotamiento. Allá los que están en la banca, a ver cómo la pueden sus compañeros. Allá está. Qué jugada. Aquí está el árbitro Cerrillón. El amigo que también un tiempocito estuvo jugando básquetbol, está con nosotros, acá participando en el arbitraje. Cuidado, 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 hay que apoyar al jugador allá. Muy bien. Fue sin querer. Allá para los amigos de Ayutla, allá también para Tlahui. Mandamos saludo que están escuchando por la radio. El equipo de Tlahui tiene ventaja. Y Ayutla tendrá que trabajar los últimos minutos. Vamos a escuchar la puntuación. 7-27. Escucharon, allá está la puntuación. 7-27. 10 canastas nomás. 10 canastas. Arriba el equipo de Tlahui. Está con todo Tlahui. Tlahui no permite que Lobos de Ayutla desarrolle sus jugadas. Allá presiona la defensiva, tanto adelante, allá está 2-1-2, allá presiona, allá deja lanzar solito el error en la parte de arriba donde estaba Silvestre, no pudo marcar el número 7, empieza la presión, sabe que hay mucho tiempo, pueden que resulte las estrategias para el equipo de Ayutla. Allá está el balón para el número 7. Antes
Mucho cuidado, jugador número 14, Primera- porque si no se puede caer. Primera falta 14, primera falta Muy bien, 14. reconoce el jugador que comete un error. Hay el lanzamiento número 3, solito para Oscar. No hay nada. Recupera el número 2, el más veterano, el amigo Demon. Allá. Un pase no calculado. Empieza la desesperación del equipo de Tlahui. No hay comunicación. Ya, independientemente que están ganando, empiezan a desordenarse allá que están perdiendo Quedando balones. 3 minutos 20 segundos por jugar. Allá está el tiempo de fuego, el número 15. 15 en movimiento, aquí es Marcos. Movimiento. Allá está la entrada, no hay nada. Allá está el caballo. Imparable ese señor. Una entrada. Allá se pone nervioso el jugador, el número 11. Ahora sí, ahí voy. No hay nada. Allá está el número 12. Aunque sea una mano, pero sí. Recupera el balón el equipo de Tlahui. Tlahui tiene 3 postes. Ya conocen cómo se juega el básquet. Tienen 2 buenos delanteros. Aparte que también tienen en la banca jugadores. 10 tiro. Número 14, movimiento. 11, lanzamiento de 3 al amigo Demon. Ahí recupera otra vez Tlahui. Allá en la defensiva. Ahí está el número 11 del equipo de Lobos de Ayutla. No hay entendimiento dentro de la cancha. Y el balón que sale fuera ya es para el equipo de Tlahui. Tlahui empieza a consumir su tiempo. No hay desesperación. Ya sabe que tienen compañeros en la banca. Parece que ya hay cansancio dentro de la cancha. Iniciando jugando. Ellos todavía están así como entraron. Allá el balón que disputan entre los dos. El número 13, media vuelta, una buena finta, se encaran. Un buen pase, está la canasta. Efectivo para el equipo de Lobos de Ayutla. Hay tiempo fuera. Eso es lo que va a aplicar el equipo de Tlahui. Los tiempos pedidos. Porque tiene ventaja. Si tuviera 3 puntos de diferencia, el tiempo ya los últimos 2 minutos es cronometrado. Regresamos Vamos a escuchar con al un compañero minuto. Atilano. Regresamos con un minuto. Nos vamos en esto. En estas últimas acciones del segundo tiempo ya la balanza se inclinó a favor de Santa María Tlahuitoltepec. Tendrá que meter toda la carne al asador el equipo de Ayutla si es que quiere meterle un susto al pentágono de Tlahui. Así que balón abandona el terreno de juego y es para los Lobos de Ayutla. Avanza Javier. Javier comete una pequeña violación. Y es bola para Santa María Tlahuitoltepec. Parece que se están resignando ya. Caballo dice, ay, de ya te gasté de cosas en avanza Demon y se acabó. ¡Aplausos para Ayutla que queda en tercer lugar! Tlahui va contra Nochistlán. Más al ratito, no se mueva de su lugar. Así que a la cancha juvenil, varonil, Bucaneros, frente a los Potros, frente a Potros, Bucaneros. Recordemos que en varonil veteranos, en lo que se refiere a campeonato regional Mije, pongan atención, Ayutla lleva 2 campeonatos. Tamazulapan veteranos tiene 2 campeonatos. Azteca tiene 1. Tlahuitoltepec veteranos tiene 1. Así que si Tama, Ayutla no ganan, pueden empatar en 2 campeonatos Aztecas y Tlahui. Pero si ganara Ayutla o Tama, se iría ya la copa, ya sea hacia Ayutla o se quedará aquí en Tamazulapan. Es una pequeña información, mientras vemos
el previo calentamiento de los potros, de los potrillos, en pocas palabras, y bucaneros. Estos son los potros de sangre mije, ¿verdad? Así está. Estos son los potros. ¿De dónde son ustedes, potros? ¿De dónde son? Santiago Atitlán. Perfecto, paisanos, bienvenidos a buena hora. Ellos son procedentes de Santiago Atitlán. Así que vamos a ver. Partidos relampagueantes. A ver si por ahí nos facilitan las bancas para los jugadores en los dos lados, lado derecho e izquierdo, ya que son para los entrenadores, para una silla por aquí nos falta, a ver si por ahí. Recuerden, público, estamos en vivo, en directo, siendo sintonizados, siendo escuchados en Ginet Radio 90.5 de frecuencia modulada, asimismo por la página del internet www.ginetradio.com, audio en vivo y video en vivo. O sea que en estos momentos estoy saliendo en televisión para todo el mundo. Asimismo, en la radio comunitaria Jumbo, en el XHJP 107.9 de frecuencia modulada, con sede en Tlahuitoltepec. Damos la bienvenida la corporación del compañero Juventino, con quienes hemos estado trabajando en diferentes eventos deportivos, escenarios, y ausente pues está el compañero Dominguini Rojas. Vamos a escucharte, don Juve, tus primeras palabras, un comentario aquí previo a la final, pase a la final entre Potros y Bucaneros. Bueno, gracias por el espacio, compañeros que hacemos uso del micrófono para disfrutar las acciones de los deportistas. En esta ocasión, pues ya terminando ya el campeonato relámpago, y los juveniles en este momento pues ya están listos para dar espectáculo, y mucha gente hemos estado pendiente de cada uno del desempeño de cada equipo, y claro, estamos para disfrutar el talento de cada uno de los equipos, y esperamos que el siguiente encuentro pues encontremos lo que buscamos, que es divertirnos, disfrutar de una jugada interesante, y ya sabemos que los equipos juveniles son acciones demasiado rápidos, y también los comentaristas tienen que nivelar las acciones y estar en sintonía con los movimientos y el estilo de cada uno de los que son comentaristas. Ya los compañeros pues ya están entonados para dar los mejores comentarios para el realce de este encuentro. Aquí están los compañeros a quienes cedo el micrófono. Gracias. Así que nos vamos en el inicio de este partido con José Luis. Ahora sí, iniciamos en la categoría de juvenil varonil. Ahí está el equipo de alumnos de City y Atitlán. Allá el tiro de Bucaneros que realiza y que se va en la línea. Antes hay un foul del jugador del equipo de Atitlán.
A ese amigo que viene directamente de Santa María Misislán. Dice Samix, dice Santa María Misislán. Allá no hay nada. Recupera el equipo de Atitlán. Allá Bucaneros empiezan a ordenarse. A ver qué hace el número 8. 8, lanzamiento el número 11 de 3. No hay nada. Recupera el equipo de Bucaneros. Bucaneros, antes de ahí el cuerpo que ocupa el jugador del equipo de Potros de Atitlán. El número 8 que es Blas. Blas ahí presiona el jugador de Santa María Yacochi. El número 10. Allá en movimiento para el equipo de Potros de Atitlán. Allá Pato. Allá el número 8. Lanzamiento, la defensiva. Todos trabajando ambos partes de los equipos que ya están esperando una oportunidad de ir a la final. Allá el lanzamiento. No hay nada. Recupera el equipo de Potros. El número 13 que es Pato. Una bonita colada encima del número 10. No se movió el jugador porque ya estaba en posición para entrar. No puede ser nada un jugador, es lo correcto, porque si se mueve el jugador y el otro está en movimiento, se puede caer, se puede lastimar o podría ser fatal. Allá está la canasta. El tiro efectivo para el equipo de Potros de Atitlán. Hay tiempo fuera para el equipo de Bucaneros. O sea que no debe de confiarse, ya que más al rato vamos a presenciar 7-0, 7-0, Potros. la final. Arriero está esperando el equipo que gane. Y ya estamos en la recta final, señores, para que ya den cita en esta cancha municipal. Ese es el partido para tercer lugar. El equipo que pierda queda tercer lugar. El que gane se va a la gran final. Viene otro para tercer lugar. El equipo de Pulquero que está esperando. Y Batulco para tercer lugar. De ahí vamos a entrar las grandes finales. O sea, nos faltan 1, 2, 6 partidos. Se estaría terminando todo esto. Si no, si hay equipos que vienen como perdedor, vienen escalando la gráfica a la final, si es que le ganara al que está campeón invicto, habrá 2 partidos. Va a depender de cada equipo que escalen a la siguiente, a la final, al perdedores que están ahí jugando, son perdedores, y el equipo de Arriero, que es el campeón invicto, espera nada más el ganador de este encuentro. Allá número 11, que es Chay. 11, allá no marca antes, recupera nuevamente el número 14 del equipo de Bucaneros. Bucaneros, allá para el amigo de Santa Ana, viene de Tlahui, ahí está Santa María Yacochi, son alumnos que están estudiando allá en Ayutla. Allá el número 11, ante la defensiva del equipo de Atitlán, no permite la entrada, pero comete un gran error, y esto permite que el equipo de Bucaneros tenga la oportunidad para sumar puntos en favor a su equipo. Lanzamiento, no hay nada. Vamos con el segundo intento. Tendrá que tomar su tiempo este jugador para que tenga esta oportunidad de sumar puntuación para tu equipo. Allá ya pisando línea antes del tiro. Todos ya estaban dentro del área que no es permitido porque están en línea de tiros. El jugador, el número 8 en movimiento, el corte, prefiere jugar allá para el número 13. Ahí la falta que señala el árbitro. La falta. 5 minutos por jugar, 5 minutos. Número 11. Lanzamiento de 3. Ni siquiera llegó este balón. 2-8, Potros. Allá está la puntuación.
Vamos a seguir escuchando. Comentario del amigo Atilano. Nos vamos directamente a las acciones, ahí respondiendo 3 puntos. El número 10 del Cecite de Ayutla, o con sede en Ayutla. Así que vamos a ver un tiro de larga distancia de este chamacón, directamente del centro de Santiago Atitlán, responde con 3 puntos, ahora ataca el equipo de Cecite, que se hacen llamar por Bucaneros. Ahí está en un saque de línea final, saque de línea de fondo, el 12 al 11, el 10, queda corto el disparo, la recupera el 15, de este al 11, ahí el 10, con el 15 se eleva, pase, remolque que llega, bloqueo con falta, dice, ¿quién me pegó? Ahí se voltea medio torito, ¿no? Ni yo te dam, más o menos. Primer intento adentro. Vamos a ver el segundo intento de este muchacho, número 12. Y la falló, una falta ahí del número 14. Score y tiempo, escuchémoslo. 6-11, 2:30 de juego, 2:30 de juego. 6-11. Potros de Atitlán. 2 minutos con 30. Responde Cecite de Ayutla, de Bucaneros, nada. Juego rápido del equipo de Samaya, es interceptado por el número 11 de Bucaneros de Cecite, se mete al área, remolque, él quiso el corte, no esperó la bola, ahora lo tiene el número 15 nuevamente al 11, el 11 con quién, al 10, el tirador de larga distancia, antes paran en seco al número 15, falta del número 4 y tiempo fuera. Regresamos con 2 minutos, 2 minutos. 6-11, Potros. 2 minutos ahí, por jugar. Y ahí está, perfecto. Vamos a ver, el balón estará en su poder después del tiempo fuera para los Bucaneros del Cecite Ayutla. La tiene el 11. ¿El 11 con quién? Un tiro, le saca una falta al número. Hay 2 en la línea. Falta que va a cobrar el número 14. Falta preventiva 9, Potros. Preventivo del 12. Primer intento del 14, nada. Vamos a ver el segundo intento. Y la falló. Balón que sale fuera es para el equipo de Bucaneros. Ahí está el 10. Pase bonito al 11. Tiro de larga distancia, nada. Ahí la tiene el poste del equipo de los Potros. Avanza. 1 minuto. 1 minuto. El balón, ¿quién lo tiene? Falta que comete número 11 de los Potros. El balón le corresponde a Bucaneros. Este número 10. El 15. Qué manera de hacer una finta. Vuela el defensivo. Y foul. Acumulativos, Potros, próximos tirables. Foul 11. Violación del 10. Preventivo 11, Despegando el pie pivote. Potros. Preventivo 11, Potros. Ahora ataca el equipo de Atitlán. 10 segundos. 10 segundos que hace Atitlán. En una jugada relampagueante se mete al área con un bello triple. Foul número 11. Vamos a ver el saque de a quién.
Ahí el tirador de larga distancia queda corto en estos últimos segundos. Ahí remata el 9, nada. Aplausos para estos jóvenes, señores y señoras. Gracias. Un comentario. Eiden Kumshata Eiko de Mendam Gyapesta Namuka. 6-11, 6-11 Potros. Potros, el 9 tiene 4 faltas y el 11, 4 faltas Potros. Comum stamda cretes gash mjak tam shonda den eikashik ungenak tih timigok töneda wahtir ke kishojit tiyok tut kushnada te wen sendo intena den detfa hay tishko entondet. Vamos a ver ahora si el segundo tiempo. Bien, señoras y señores, vamos directamente a la acción en la cual el equipo de Bucaneros haciendo un tiro de larga distancia, más sin embargo el equipo de Potros bloquea este tiro. El número 4 del equipo de Potros tira y nada, recupera el número 4 de Tlaui. Una falta ahí que marcan los oficiales. Balón en movimiento por el número 10 al número 4. Rebasan la media cancha estos muchachos, el 14, una finta, media vuelta, nada, recupera el equipo de Potros. Este muchachón número 9 del equipo de Potros, un chamaco larguirucho, alto, ya también los jóvenes se están despegando en altura. Próximamente ya tendremos a jóvenes de más de 1.90. De manera normal vamos a ver a estos muchachos con esta estatura, pero por el momento ya los genes están ahí. Bien, con todo, haciendo todo el esfuerzo con tal de conseguir estos 2 puntos. Este jugador del equipo de Bucaneros logra conseguir 2 puntos. Ahí el número 8 del equipo de Potros, el número 13 de Potros debajo del tablero, se eleva, tira y anota. El número 4, responde el número 4, pero no anota. Ahí Potros con el balón, el poder en manos del número 8. El número 8 tranquilizándole al número 13. Quiso irse hasta adentro, pero no le permite el número 14 del equipo de Bucaneros. Vamos a esperar el score por ahí, señores oficiales. Anuncien para que el público se entere cuánto es el score y tiempo de juego. Tiempo de juego y 8-16. 8-16. Ahí está el resultado, tiempo de juego. 7 minutos por jugar, 7 minutos. Demasiado tiempo, señoras y señores. Mucho tiempo todavía. El equipo de Bucaneros puede remontar el score. Pero sin embargo, el equipo de Potros no quiere ninguna sorpresa. Ahí el número 13. Con estos 2 tiros aventaja hace más abultado el score. Y vamos a esperar al número 4 de Bucaneros, pisando línea. Se descuida este número 10, está fuera de concentración, no tiene concentración el número 10, está desconcentrado, está distraído. Ahí en cambio el número 10, el número 11, el 12... del equipo de Bucaneros comete una falta personal. El número 8 amaga continuar una finta, más sin embargo el 4 del equipo de Potros sí lo ejecuta, nada. Un pase rápido, largo al número 10, nada. Recupera el mismo número 4. Sin embargo le cometen falta y el responsable es el número ahí el número 15, bien.
El número 15, el número 4 de media distancia adentro, señores y señores. Después de este partido, se va preparando el público. Pulqueros contra Huatulco. Después de este partido, viene una falta que marcan los oficiales. El responsable es el número 14 del equipo. Tres de faltas, Bucaneros. 14. 3 faltas, 14. En su primer tiro desde la línea falla este número 8. Vamos a esperar su segundo tiro. Si es efectivo o no logra anotar. Ahí está, no anota. Más sin embargo recupera el número 11. Tira tampoco. Recuperando en la tabla el número 14 de Bucaneros. Bucaneros al número 10. 10 al 14. 14. En un drible. Nada. Recupera el número 3 al número 4, 4 al 13, 13, vamos a ver en quién, en manos del número 4, desplaza al jugador, aplica toda la táctica, ahí el número 10 de lejos, por parte de Bucaneros, nada, se pelea fuertemente el balón debajo del tablero, se impone el número 14 de Bucaneros, más sin embargo le cometen falta. Hay una finta nuevamente, otra falta que marcan los oficiales. Y vamos a esperar quién comete la falta, es el número 11 del equipo de Potros. Servicio social, un coche Astra, color rojo. Coche Astra, color rojo, placas 219 TRT. Del Distrito Federal, placas del Distrito Federal, Astra, rojo. 3 minutos por jugar, 3 minutos. 219 TRT del Distrito Federal. Parece que sufrió un percance. No sabemos qué haya sucedido, así que de manera urgente tiene que ir a ver su vehículo. Bien, vamos a pasar micrófonos a los compañeros que nos están apoyando en esta narración. 11-18, 11-18 Potros. 2:30 por jugar. Allá está el tiempo de juego. Y ya escucharon los jugadores. A todos los presentes que también nos acompañan esta tarde. Los últimos partidos. Grandes finales. Allá el balón que sale fuera para el equipo de Bucaneros, con un uniforme azul, y Potros de Atitlán con un uniforme negro, franjas rojas. Allá el equipo de Bucaneros, el número 4 que es de Tlahui, allá para Santa María, el remate de Santa Ana, no hay nada, estos chavos representan a su escuela. Lanzamiento, recupera el equipo Bucaneros. Ya el equipo de Arrieres también está esperando. El equipo que 10 tiro. Lanzamiento de 3. 1 minuto por jugar, 1 minuto. Y tiene en la línea 3 oportunidades el número 15. El número 15 tiene 3 oportunidades. Y hay tiempo de juego, todavía se tiene para ambos equipos. Acaba de fallar el número 15 en el primer intento, segundo intento, ahora sí consigue un punto más para su equipo, va sumando, allá está, es de 2 puntos, realizó 3 tiros, antes está la falta número 12, tendrán que presionar el equipo de Bucaneros, allá hay marcación personal, a ver quién hace el movimiento. Dejaron ahorita el número 8, 8 al número 11, ante el árbitro. Ya. 40 segundos, 40 segundos. Una falta. 5 faltas del jugador del equipo de Potros y abandona la cancha. Y hay un cambio. Vamos a escuchar la puntuación. Señor árbitro, por favor. Acumulativos Potros. 40 segundos por jugar.
13-18, 13-18, 40 segundos de juego. Potros está ganando. 40 segundos de juego. Tiempo cronometrado ya. Allá el número 15. 15, el número 4, que es de Tlahui. El número 15 de 3. No hay nada. Recupera el número 14. Antes. 30 segundos, 30 segundos. Hay tiempo para ambos equipos. La falta es del número 7 y hay acumulativo, señores. Acumulativo, este indica, tiene 2 oportunidades. 30 segundos, 15-15. Ahí lanzamiento del número 14 que va a ejecutar. Ahí ya está. Y aumenta el equipo de Bucaneros. En la línea, segunda oportunidad. El equipo de Bucaneros. No hay nada antes. Balón de 2 y que corresponde para el equipo de Bucaneros. Allá fue falta, muy bien, fue falta. Corrección, fue falta del jugador. 20 segundos, 20 segundos. 20 segundos, hay presión. Preventivo, 14. Presión para el equipo de Bucaneros, al equipo de Potros. Foul táctico y ahora sí. 18 segundos, 18 segundos. Estamos terminando. Ambas quintas tienen acumulativos. Ambos equipos acumulativos ya. ¿Quién presiona? No hay nadie. Consumimos los segundos. Ahí está la falta. Ahora sí, el equipo de Bucaneros. 14 segundos. Y da esa oportunidad para el jugador del equipo de 14 segundos. 14 segundos. Terminando los 2 tiros, hay 14 segundos. Primer lanzamiento. También va sumando el equipo de Potros de Atitlán. Segundo intento, no hay nada. Ahí solito el número 15. 15, a ver que realiza 15. Se le fue de las manos. Una oportunidad grandísima para el equipo. 8 segundos. 8 segundos. Número 4. Antes, ahí está el jugador. Número 11. 5 segundos. 5 segundos. Y Bucaneros pide tiempo fuera. No hay nada. El número 4 tiene otra oportunidad. Y tendrá que sumar el equipo de Atitlán. Ahí está. Hay tiempo fuera. 5 segundos. Estamos terminando. De ahí. 14-20. 14-20. Potros. 5 segundos. Señores. Pulqueros y Huatulco. Ayer vimos el equipo de Pulqueros que nos dio un buen partido dentro de la cancha. Allá está 3. Un tiro 3. Ahí está la falta. Ahora sí, hay tiempo todavía. 2 segundos. 2 segundos. Tiene 2 en la línea el equipo de Potros. Vamos a escuchar la puntuación, por favor, árbitro, para que la gente esté muy informada. 17-20. Acaba de fallar. No hay nada. Tiempo. Fuertes los aplausos, señores. Fuertes los aplausos. Marcador final 17-20. Potros. Yan Mendoza, y tercer lugar tianda. Echat Mugugut de Midactura. Sham Chanda Nebam. Potros de Atitlán de Shiata de Mendoza Nidun. Y Cham Kerandep Wandeka.
Muyat Mugugat, Arrieros. ¿Dónde viene Arrieros? ¿Solo de Vega? Arrieros Solo de Vega está con nosotros. También el equipo de Huatulco. El equipo de Pulqueros ya también realizando sus calentamientos. Pura juventud. El equipo de Claudio promete ya. Tiene copas de la allá que se ganaron en San Pablo de Gueletao. Son campeones de la sub-23. Así como cada son los chavos que jugaban 20 minutos por torno. Son los campeones de la sub-23 y se van a pelear con otros chavos que se escuchan en la universidad y también forman parte de la selección. Está con nosotros el equipo de Huatulco, equipo que se retiraba. Equipo grande, Cajamalapa, Azteca, Niño de Salamanca, Tomatepec, de Tlatepec, son equipos grandes que participaban, que dieron un espectáculo, pero que se quedara en el camino, ya que dentro de la cancha se trata de ganar y perder. Tenemos a dos grandes equipos, el equipo Pulqueros, que le ganó por 1 punto al equipo de Felinos de Totontepec, y el equipo de Huatulco con muchos problemas, con el equipo Saltamontes. Vimos el partido, hoy se va a enfrentar a unos jóvenes que prometen muchas cosas. Ya vimos participar en 3 ocasiones en la gran final en la Copa Benito Juárez en la categoría juvenil varonil. Hoy son los grandes campeones en la sub-23 y hoy va a estar con nosotros el equipo de Pulqueros y el equipo de Huatulco. Un nombre muy bonito, Pulqueros. Ustedes ya saben que nos vamos a Claui, allá en la plaza, allá está la venta del pulque. Ahora sí, vamos a escuchar el comentario del amigo don Juventinos, que está con nosotros. Por fin ya llegó, ya que después de un receso por situaciones de trabajo, está con nosotros nuevamente a animarnos, a comentar desde el punto de vista todos los acontecimientos de lo que está viviendo en el 2014. Por favor, compañero Juventino, vamos a escuchar tus comentarios. Claro que sí. Si por algo estamos aquí, yo creo que la pasión al deporte ráfaga es lo que nos hace que nos reunamos, y nos da mucho gusto que equipos como Huatulco venga a convivir con nosotros. Hermoso centro turístico que tiene nuestro estado, y la verdad que es un placer conocerlos, ver la gente de esa zona, y desgraciadamente tiene que enfrentar a un equipo y que nos llena de emoción, siempre a siempre la competencia, el estar divertirnos sanamente, impulsar a la juventud y también disfrutar la
Son nuestra garra, el interés de que se lleven el triunfo está con ellos. Compañeros, inmediatamente lleven ustedes la narración para que este público pueda convivir con nosotros y nosotros también provocar de que estemos en sintonía de la emoción y el disfrute de un buen partido. Y qué mejor para empezar la narración que mi compadre Víctor, y están todos los muchachos que estuvieron trabajando en el desarrollo de este campeonato relámpago. Compadre, adelante. Gracias, gracias público presente. Vamos a iniciar. Tan luego como los señores oficiales den el silbatazo inicial, nosotros comenzaremos a reseñar el desarrollo de este partido entre el equipo de Huatulco ahí por la costa y el equipo de Pulqueros de Tlahuitoltepec. Señoras y señores, nos estamos frotando la mano porque parece que este partido va a estar sabroso, va a estar calientito. El balón queda en manos del equipo de Huatulco, el número 6-6, en un bonito jumper ahí nada. Recupera el equipo de Tlahui en manos de este habilidoso chamaco número 9 al número 14. Vamos a ver el número 14 al número 8, circulando el esférico. Al número 4 al número 9. 10 para el tiro. El corazón pierde el esférico. Muy largo los brazos de este 11. En este robo de balón concreta en 2 puntos. Los 2 primeros puntos del equipo de Huatulco. Ahí el número 14 del equipo de Tlahui haciendo el movimiento pertinente para poder vencer la defensiva del equipo de Huatulco. 10 para el tiro. Ahí el número 8. Tira nada. Balón en manos nuevamente el número 4 de media distancia. Elevándose con todo este muchacho, número 9, y el público reacciona. Ahí Huatulco en manos del número 5 con el esférico de lejos, nada. Ahí el número 9 del equipo de Pulqueros, bloqueado ese drible en el tiro que realiza este muchachón. Ahí el número 4 de 3 Pulqueros. Y el público con sus aplausos reconoce el esfuerzo de este muchacho al realizar su tiro. Ahí el número 7, en un bonito drible, se pelea con todo debajo de la tabla, ahí debajo del tablero. Y hay una falta del número 7. Vamos a esperar. ¿Qué pasó?
A ver, seguridad, un servicio por ahí. Seguridad, ahí que ronden el contorno de la cancha, por favor. Ahí puede haber accidentes y qué mejor que evitarlo. Vamos directamente a la acción. Huatulco acaba de anotar 2 puntos, ahí el número 14, al 4 de media distancia. Una asistencia del 4 al número 4 y elevándose, anota 2 puntos. ¡Qué partido! Vamos. 4-7, 4-7, Tlahui, Pulqueros. 4-7, Tlahui en estos momentos. Dribla este muchacho número 11 de Huatulco, falla. Demasiado alto ese pase. Se precipitó el número 8 al dar un pase demasiado alto al número 7. 4-7, Pulqueros. Bien, señoras y 8 señores. y medio de juego, 8 y medio. Entraron en conferencia los dos equipos y la desventaja lo tiene el equipo de Huatulcos. Decíamos que esto iba a estar buenísimo. Ahí está la muestra en estos primeros minutos. El 9, este chamaco alto, no, nada. Él mismo recupera. Héctor, el número 7 de Tlahui, parece un niño a comparación de este jovenazo, altura como de 1.90. Ahí marcan los oficiales una falta. El responsable es el número 14 del equipo de Tlahui, lateral, aunque el jugador número 6 exigía tiros desde la línea. Ahí vamos a ver un pase al número 9, el más alto del equipo de Huatulcos, nuevamente en una tablita, falla, pierde, ahí nuevamente, un choque entre el 7 y el número 6, perdón, ¿qué número es el que parte? Ahorita vamos a ver. Y se lleva la peor parte este jugador del equipo de Huatulco, ahí al número 9. El que decíamos que es el más alto de todos. Una falta que marcan los oficiales. Vamos a esperar quién es el responsable. El número 9 de Tlahui comete la falta. Ahí el número 5, el 5 trabajando al número 6, al 6. El 6 una media vuelta, tiene un cuerpo atlético este chamaco. Número 6, aproximadamente más de 100 kilitos, Más de 100 kilitos carga sus piernas este muchachón. Ahí vamos a ver al 9, el más alto. 10 para el tiro. Y falla. 3 seguiditos que está fallando este muchacho número 9. 3 dribles en estos 3 intentos de anotar. Ha fallado. Ha fallado. Hay un tiempo solicitado y autorizado por los oficiales. Vamos a dar paso para que nuestro compañero que ha estado trabajando con nosotros 5, ha estado emocionándonos 4-7, 4-7, Pulqueros. En estos 3 días. 6 minutos de juego, 6 minutos. Con el compañero Fernando, pero también quiero anunciar que tenemos y agradecemos a cada uno de ustedes estar con nosotros en esta cancha repleta. Las gradas, señoras y señores, el radio escuchas, los que están en casa, repleto, aquí en la cancha municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo, al contorno, mucha gente, aproximadamente unos 5,000 personas disfrutando de estos últimos partidos. Por lo tanto, vamos a dar paso a que nuestro compañero Fernando narre el acontecimiento de este partido. Así es, señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos en la frecuencia más picuda del cuadrante, 107.9 en Radio Jumbo. Así es, el número 9, una finta. Este muchachote, ahora les canastota de este muchacho, adentro que van cenando estos chavos, puro de 23 años para abajo. 5 minutos de juego, 5 minutos.
Están haciendo todo lo posible para ganar este partido. Canasta del poste de Huatulco. 7-9, 7-9, Pulqueros. Ginet Radio 90.5 FM transmitiendo en vivo, en video, www.ginet Radio, radiojumbo.com. También igual hay un foul otra vez del número 9. Estos muchachos hay que cuidar. Tercera falta, 9, tercera falta. Así es, señoras y señores, tenemos cupo limitado para esta tarde. Así son las finales. Al rojo vivo, color de hormiga. Estos partidos están súper emocionantes. Vamos a ver el zurdo, una finta, un quiebre, se va solito como Pancho por su casa. Lástima, esta tabla, la tablota. Se le escapa la bola número 9. Lástima, Margarito. Número 7, que es el movedor de este equipo. Un pase malo. A ver, vamos a ver, bola. Así es. Una marcación chida, bonita para esos árbitros. Están haciendo un trabajo lo más bueno que puedan tener. Vamos a ver qué sucede. Hay un tiempo, paréceme, un tiempo pedido. Score 7-9, Pulqueros. Regresamos con 2:30 de juego. 2:30. Ahí ya está, 7-9. Nadie para nadie. Esto no se acaba hasta que se termina, señoras y señores. 2 minutos y medio de juego. Vamos a dar también, quisiera que aplaudiéramos también a todo el público. A ver esos aplausos, que se escuche, bonito público. Ese pase mágico. Así es, señores, este 9 que anda haciendo de las suyas. Una finta, número 7. Hay un 2. Balón, según alternancia para Pulqueros de Tlahui. Vamos a ver qué sucede más adelante. Esto apenas está comenzando. Estamos en el primer tiempo, señoras y señores. Estamos en la primera parte de este partido. Una finta, 9 de 3 y nada. Recupera el número 5, 6-6, que es la tabla. 6 de Huatulco, 6-6, a ver a quién. Una finta, casi un robo. Número 7, que es el zurdo. Nada. Ahí la bola todavía pertenece a Huatulco. Bajan, señores árbitros, pero con todo y foul. Hay 2 posibles y el foul lo hace el número 7, que es Héctor. 8. Rectificando, es el 8 del primer tiro. Dice y canasta pura red. Vamos a ver qué hace en el segundo intento este jugador, que también ha estado participando en diferentes lugares. Canasta. Acumulativos, Pulqueros, próximos tirables. 1:30 de juego, 1:30. Ahí está el score y tiempo, también los faules. 9-9, 9-9. Tablita, nadie para nadie. Una finta, se va el número 9 y canasta. Este 9 que está haciendo de las suyas. Sale, señores, muchísimas gracias. Vamos a pasarle micrófonos al don Juventino, que esta tarde nos está apoyando. 1 minuto. Claro que sí. Ya decíamos que estos equipos nos iban a dar emociones. Y en este momento ya lo estamos viviendo, como lo hace el número 9 de Tlahuitoltepec. Hay una violación en lo que indica el señor árbitro. El equipo de Huatulco siempre ganando por arriba los balones y Tlahuitoltepec consiguiendo sus puntos por abajo. Vemos al número 6 de Huatulco. Mueve el balón, busca compañero, encuentra uno y por poco, pero 30 segundos. El equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec adelante por conducto del número 4. 4 dispara, hay un contacto y el árbitro sanciona. Atentos los señores oficiales. 20 segundos de juego, 20 segundos. Sea dentro de las normas que hay para el básquetbol. Tlahuitoltepec en la ofensiva, el número 14 se va, pero la defensiva y el número 4 de Tlahui recupera el balón, tira y no consigue. Vemos un rompimiento largo de Huatulco, una finta ahí en cesta, 2 puntos para su equipo. Vemos a Tlahuitoltepec en la ofensiva, ya el tiempo se está terminando, dispara y se ha acabado el primer periodo de este partido. Ya inmediatamente los estrategas van a dar las indicaciones necesarias. Score 11-14, 11-14, Huatulco.
11-14 se ha dado la voltereta. Tlahuitoltepec siempre mantuvo la ventaja, pero pudo remontar el equipo de Huatulco y tiene en este momento la mínima ventaja. Atilano, tus comentarios, muy interesante este partido y mucho pronóstico de emociones para el segundo periodo. Partido lleno de emociones, relampagueante. Manera de jugarse del tú al tú en esta semifinal varonil libre. Ahora reanudamos con el segundo tiempo. 9-6 le vuelan el balón. Antes sale fuera y parece que hay un cuarto árbitro. Y el balón lo tiene en su poder el equipo de antes violación del 9. Despegando pie pivote. Él dice que no, pero al parecer sí la despegó. Pues es parte de la acción, ¿no? Parte de la emoción. Avanza el 9. Gambetero que sabe zigzaguear, tirar de larga y corta distancia. Foul, se lamenta el jugador. Increíblemente lo tocó por la inercia de la jugada número 11, que le dicen el yuyo. Primer intento. Está en el arío. 12-14. Segundo tiro de línea. 13-14. Tercer tiro de línea. 14-14. Se empata el partido nuevamente. Ahora ataca el equipo de Huatulco. Lugar de peces. Avanza 6, se eleva bonito en tiro muy forzado. Avanza ahora el equipo de Pulqueros. Velocidad pura, 100 por hora. Héctor se eleva. Queda corto el tiro. Ahora lo tiene el número 7 del equipo de Huatulco. Ahí lo quieren arrebatar. Y dice que picó línea fuera de Tlahui. Balón que sale fuera es para Huatulco. Vamos a ver número 6 de Huatulco. Pase al área, al 9. Antes, falta táctica. Antes de que salga el disparo, le comete falta el número 7. Tercera falta, 7. Tercera falta. Tercera falta personal. Ahora la bola lo tendrá en su poder el equipo de Huatulco. Hay pase picado al 6. Poder. Héctor contra el 6. El 6 caminó. Por desplazar, ocupar el cuerpo, le venció el peso y por la inercia se fue arrastrando el pie pivote. Ahora avanza el número 9, zigzagueando de frente a su defensivo. Giro, 360, pase mágico, remate, nada, lo tiene. Antes hay una falta número 4 de Moreno. Hay tiempo fuera que solicita Tlahui. El balón se pondrá en un saque de banda para Huatulco. Lo tiene el más chaparrón, el número 5. Jugador que bota elegantemente al 7. El 7 por el centro. Se filtra. Nada. ¡Ah! ¡Qué manera de quitarle la bola! Héctor por el centro. Héctor, ¿a quién? A su amigo el número 4 que casi se le escapa el esférico. Doble bote de chamaco. Y tiempo fuera. Score y tiempo. Escuchemos. 14-14. 8 minutos de juego. 8 minutos. Fuertes los aplausos, señores. Vamos a animar a estos jóvenes. Quien está dando lo mejor que puedan hacer. 14-14. Nadie para nadie. Faltan 8 minutos de juego. 8 minutos de juego. Allá con sus celulares, señores. Chequen su tiempo. Allá. Para el balón para el equipo de Huatulco, el número 5 que es Saúl. Lo dejan tirar de 3. Acaba de conseguir 3 puntos para su equipo. Allá el equipo de Pulqueros. Ni siquiera llegó a marcar al jugador del equipo de Huatulco. El número 14. 14 busca a tu compañero. 14 presiona. Allá de Chavos. Sabe cómo se juega. Robo de balón.
acaba de conseguir 2 puntos más. Este segundo robo de balón que sufre el equipo de Pulqueros. El número 7. 7 se encara, allá 7. Antes 7 sufre allá abajo, pero el segundo intento. Lanzamiento del número 9. Señala el árbitro de 3. De 3. Tiro de 3. Ahí están los aplausos. La gente que apoya al equipo de Pulqueros. Es la juventud del equipo de Tlaui. Allá, lanzamiento de 3. Ahora sí, Pulqueros va adelante. El número 9. 9 se encara al jugador del equipo de Huatulco. No hay nada, recupera el equipo de Huatulco. Allá el número 9, mueve movimiento. El más alto, número 9. Le dejan solito. No hay nada. Ahí está Héctor en la tabla. El número 4, 4, el número 9. 9, ahora sí. El equipo de Pulqueros tendrá que buscar. Le dejan entrar. Casi, casi. Aquí no tiene que ver nada en la estatura. Lo importante es que los chavos se desenvuelvan dentro de la cancha y que tengan juego. Estamos viendo de lo que están haciendo a estos amigos de Pulqueros que vienen de Tlahuitoltepec. Preventivo 7, preventivo. Y el equipo de Huatulco, chavos que entrenan en gimnasios, que traen entrenadores. Por acá, la región Mije está presente, el equipo de Tlahui. Son chavos que vienen trabajando desde infantil con entrenadores de la comunidad. Señores que aprendieron a jugar el básquetbol en la cancha. No hay escuela de básquetbol acá en la región Mije, pero sí tenemos talento, hay experiencia, hay conocimiento, hay jugadores que transmiten estas ideas para los chavos que están ahorita en la cancha. Allá el equipo de Huatulco, el 9, allá está el zurdo que hace su lanzamiento, recupera Huatulco, el más grande, el número 9, ya viendo el cansancio del equipo de Huatulco, allá triangular, mal pase, hay tiempo fuera para el equipo de Huatulco. Ambos equipos van a conferencia, pues vamos a escuchar el tiempo y la puntuación a este momento. 17-22, Huatulco. 4:30 de juego, 4:30. 4:30 de juego, 17-22, hay mucho tiempo. Aquí, es que el equipo de Pulqueros, los problemas que tuvieron allá, dejaron tirar el de 3. Ahí es el error grandísimo que cometió el equipo de Pulqueros. El número 9 tiene la oportunidad para tirar, buscar uno de 3, o si no, aguantarle, ver quién se anima a lanzar, pero ahí está el jugador número 6 de Huatulco, que bloquea que el balón sale fuera, ya es para el equipo de Pulqueros. Allá el número 4, una finta, lanzamiento, ahí está, de 3. Ese chavo ya sabe cómo se juega el básquetbol. 20-22, Huatulco. 4 minutos de juego. 20-22. Allá para los amigos de Tlahui, los que están escuchando por la radio. Ahí en la entrada, error delantero del equipo de Pulqueros. Y ahí en la defensiva no podía hacer nada porque el jugador ya está en movimiento, ya está en el aire. Tampoco puede bloquearle a golpes, ya que pudiera ser fatal, ya que son jugadas que ya están dentro del área. Allá el número 7. 10 para el tiro. Allá escape del equipo de Huatulco antes del foul obligado del equipo de Pulqueros. Vamos a seguir escuchando los comentarios del amigo Víctor. Bien, señores, vamos directamente a la acción en la cual el número 9 del equipo de Huatulco tiene el esférico al número 6, este muchacho de cuerpo de luchador, un muchacho alto, pesado. 3 minutos de juego, 3 minutos. El equipo de Tlahui detiene los embates de este jugador, echándole montón entre todos. Ahí el número buscando sacarle una falta, pero la defensiva
del equipo de Tlahui reacciona y no comete ninguna falta personal. Ahí el número 9 dirigiendo al equipo para el número tiro. 6. El 6 insuperable. Sufriendo Héctor debajo del tablero. Este número 6 vence, desplaza a Héctor. Ahí el número 9, bloqueado el tiro. Un pase rápido y largo al número 5 de Huatulco. Aprovecha el drible y parece que la ventaja ya está a favor de Huatulco. 2 minutos de juego, 2 Nuevamente, minutos. el número 11 solito falla. Quiso que cometiera una falta el defensivo de Tlahui. Tlahui al número 9, 9 una finta. Falta. Tiempo solicitado por el equipo de Tlahui. Fuerte los aplausos, público. Está metidísimo el público en este partido. 20 a 28, Huatulco. 1:30 de juego, 1:30. Ahí el público metidísimo, estos muchachones mostrando ambos equipos una disciplina. El público contento con la exhibición que están dando estos dos equipos. Ahí el número 11. Vamos a ver el número 14, vamos a ver qué hace ahí con la zurda. Driblea entre estos tres gigantones de Huatulco y las anota 2 puntos. Se acorta la ventaja a 6 puntos y por ahí de manera extraoficial un pase bonito. Buscando nuevamente contacto con la defensiva. Una falta estratégica. Irresponsable es el número 6 del equipo de Huatulco. 1 minuto de juego, mucho tiempo. Pide Huatulco tiempo porque siente que le pisan los talones el equipo de Tlahui. 22 a 28, Huatulco. 1 minuto Ahí de está, juego, 1 minuto. 22 a 28 minutos, pues también vamos a anunciar a todo el público que están en casita. Sintonicen a Ginet Radio 90.5 FM y Radio Jumbo 107.9 directamente desde esta cancha municipal. Está transmitiéndose en radio el acontecer, el desarrollo de este partido entre Huatulco y el equipo de Tlahui. Ahí vamos a la cancha, señoras y señores. 50 segundos, 50 segundos. El número 4 de lejos. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, señoras y señores! Ahí está Tlahui respondiendo. ¡Ay! Haciendo un esfuerzo. La ventaja apenas es de 3 puntitos. 40 segundos de juego, 40 segundos. Mucho tiempo, 40 segundos. Presionado también Huatulco. Vamos a ver ahí casi un robo al número 5. El 5 al número más alto de Huatulco. Segundo. El público. Tiempo solicitado por Tlahui. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde están los aplausos, 25, público? 28. ¿Dónde están los aplausos? El público metido. 25 a 28. 25 a 28, Huatulco. 28 segundos. Ahí está. 28 segundos. Ahí está el resultado. Vamos a esperarla. Le toca poner en movimiento el balón Tlahui. Tlahui ahí ya tiene preparado la jugada. Vamos a esperar. Ahí el tiempo sigue. En su curso el número 4 de lejos. Nada. Ahí vamos a ver ahí el número 6. 10 segundos. La falta estratégica del número 8 de Tlahui. ¡Qué bárbaro el público! Al filo de la acumulativos butaca, pulqueros señoras y próximos señores. tirables. 9 segundos. 10 segundos de juego. Ahí vamos a ver. 9, ahí falta nuevamente. Vamos a pasar micrófonos a Tilano para estos últimos segundos de narración.
Nos vamos en estos últimos segundos. En la línea tenemos al dragoncito Iván con su número 6. Por las faltas acumulativas de equipo que tiene Tlahuitoltepec, el primer intento, sale disparo, sacude la red. Y el score se 7 segundos, 7 segundos. 7 segundos. Vamos a ver si cae, tiempo fuera para Tlahui, dispara al 6, nada, balón, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Matatlán, ahí se equivocan, ahí el 4, canasta. Ahora ahí, ¿qué va a pasar? Ahí. Otra falta. ¿Y qué dicen? Son 7 segundos, son 7. ¡Aplausos! Esto parece que ya se acabó para los dos equipos. Querían jugar los chavos, pero yo también quería seguir narrando, pero se acabó. Score final 27-29, Huatulco. 27-29, 2 puntos nada más se lleva Huatulco para llegar a la final, para enfrentar al Pentágono. Nada menos y nada más que el representativo de Miahuatlán, que se hacen llamar por Saltamontes. A la cancha Monarcas y Ñula. ¿Ñula qué? ¿Ñulasto o Ñulació? Ñulacho. Ñulacho y Monarcas. Así que, Fernando, tus comentarios. Así, señoras y señores, este partido estuvo buenísimo. Vamos a agradecer a toda la gente que están esta tarde y también los que nos están escuchando en Radio Jumbo, allá en su casita. Hoy no pudieron venir, pero estamos totalmente en vivo para darles el score, el tiempo y todo ese rollo, y también equipos que siguen conteniendo. En estos momentos vamos a contener Monarcas en la rama varonil, en la rama femenil, y Ñulazo. Este partido también va a estar caliente. Estas muchachas también vienen con ganas de dar un espectáculo. Así es que, público en general, se les sigue invitando para que no se muevan de su asiento y lugar donde están parados. Así es, señoras y señores, ya viene un muchacho con su espada. Vamos a ver qué acontece este partido en la rama femenil. Este partido va a estar caliente también, señoras y señores. Es la primera final. Son las finales entre la rama en la categoría femenil libre. Vamos a pasar micrófonos al compañero José Luis. No se retire, señores. Muy bien, servicio social por parte de la autoridad municipal. Una camioneta estacionada de Las Peñas, acá a la entrada, por favor. Si está presente el conductor, pasen allá donde está su camioneta para que lo mueva, pues ya que parece que va a entrar un carro que trae un escenario, creo que al rato viene también otra actividad. Entonces, el dueño de la camioneta de Las Peñas que está aquí en la entrada, que está estacionada, entonces, para que la mueva, por favor. Hace rato ya anunciamos que no se mueven, señores, porque viene lo bueno. Vienen las mujeres. Las mujeres también juegan el básquetbol. La final. Viene otra final también de la juvenil. El equipo de Potros de Atitlán, que calificó para la final. El equipo de Arrieros de Sola de Vega. De ahí estaríamos entrando Tlahui y Nochistlán en veteranos varonil. Y la final esperada, Huatulco contra Miahuatlán. Estas son las grandes finales, señores.
y señoras, para que no se retiren, los últimos partidos, son los últimos partidos, también estamos en la espera de la recepción de premios, son a las 5:03, para que vayan midiendo el tiempo. 4 partidos, 5, 6, 7, 8, no sabemos nada. Solo va a depender de los equipos, ya que pudiera que Claudio en veteranos le ganara a Nochitlán, serían 2 partidos. Si ganara el equipo de Huatulco a Miahuatlán, habrá otro partido más. Si ganara el equipo Águilas al equipo Monarcas, hay otro partido más. Ya serán 7. Igual para Potros, si Potros ganara a Arrieros, habrá otro partido. Va a depender, pero son 4 finales ya, 4 partidos. Porque hay equipos que también perdieron en el primer partido y que ya están en la final. Pudiera ser que ellos ganaran el primer partido, eso indica que habrá otro partido más. Para el conocimiento de cada uno de ustedes, allá mandamos saludos para los amigos de Tlahui, que tiene 2 equipos en la final, en veteranos, es en veteranos que está en la final, que acaba de perder su equipo, que es Pulqueros, quedó en tercer lugar, 27-29. No hay mucha diferencia entre el equipo de Huatulco y el equipo de Pulqueros. Y también el equipo de Bucaneros Juvenil, que perdieron también. Allá saludos para los padres de familia, quienes participaron sus hijos en esta tarde, en esta festividad del Espíritu Santo 2014. Mandamos saludos para los amigos allá, Santiago Zacatepec, que está participando en la banda filarmónica. También allá para los amigos Santa María de Tlahuitoltepec está la banda filarmónica Acanta Matulapan. Allá para los amigos San Juan Petlapa está presente la banda filarmónica. Y los amigos músicos de esta comunidad que también están presentes. Ayer vimos actividades, la quema de Castillo y el baile popular donde estuvo los amigos de Acero Salvaje y la Sonora Dinamita. Vimos a mucha gente divirtiéndose, pero están acá nuevamente para ver la gran final. Esto no se ha terminado. Faltan para ver quién se va a llevar el primer lugar en este 2014. Invitamos a toda la gente que está en casita para que se apresuren. La gente que está en Tlahui, Ayutla, Yacochi, Cacalotepec, Tepuxtepec, Santa María Misislán. Mandamos saludos para los amigos allá que están escuchando por la radio allá para San Cristóbal Chichicastepec. Allá para los amigos, compañeros maestros que están presentes allá en Santa María Lotepec, que hoy inician con la calenda magisterial. Mañana inician con unas actividades muy importantes. Los maestros, hay un encuentro en el aspecto pedagógico, en la construcción de un currículum comunitario que estará ya vigente para todos los maestros que trabajan en el medio indígena. Y el saludo para los maestros que ya inició en la calenda magisterial a nivel estatal. Están participando 21 jefaturas allá de zonas de supervisión. Es así que seguimos comentando. Ya estamos a punto de dar inicio a la gran final. Estamos en la espera que la autoridad municipal nos dé el aviso para que iniciemos con el primer partido. Pero sí estamos esperando a los donadores de premio. A los donadores de premio.
Y esa es la espera para que también ellos también disfruten los grandes finales. 25,000 pesos para primer lugar. 20,000 pesos para segundo lugar y hay 10,000 pesos para tercer lugar. Para veteranos también hay 12,000 pesos, 8,000 pesos y 5,000 pesos. Más al rato informamos más los premios, la cantidad, pero sí invitamos a toda la gente para que no se desespere, también nos consideren, ya que la mesa somos colaboradores como apoyo en esta festividad. Nosotros no somos los indicados para dar el aviso y para... Muy bien, en la patrulla, por favor, la patrulla, señores, quienes están a cargo de la camioneta que están allá estacionados, la patrulla, porque van a salir los carros. A ver si nos echen la mano, sean portavoces, amigos, la patrulla que está allá. No sabemos, hay 3 patrullas que están allá estacionados. Si escuche por ahí el comandante para que quiten la patrulla, ya que estamos a punto de dar inicio las grandes finales. Vamos a pasar micrófono el amigo Víctor. Nada más, espérate. Ya. Bien, vamos a pedir paciencia al público. Va a haber premios ahorita para el público. Estamos esperando que la Regiduría de Educación nos traiga los regalos para el público. Y también se van preparando con las preguntas que vamos a realizar para los regalos que se tienen ya previstos para el público. Pero antes, el compañero Atilano va a anunciar los donadores y la cantidad que están donando las personas, los ciudadanos de esta comunidad de Tamazulapan para que se desarrolle estos deportes muy arraigados en nuestra región. Bien. Han bajado el sonido, vamos a informarles los premios que se le van a entregar a cada uno de los equipos ganadores. Juvenil varonil, tercer lugar 6,000, segundo lugar 8,000, primer lugar 10,000. Libre femenil, tercer lugar 6,000, segundo 8,000 y primero 10,000. Libre varonil, platillo mayor, para tercero 15,000, segundo 20,000 y primero 25,000 pesotes se van a llevar, más bien 25,000 pesotes se va a llevar el que ocupe el primer lugar en libre varonil. Veteranos, tercero 5,000, segundo 8,000 y primer lugar 12,000 pesos. Fútbol, tercero 7,000, segundo 10,000 y para primer lugar 13,000. Donadores de premios, cantidad. Para los lugares a premiar, en varonil libre primer lugar 25,000, libre varonil segundo lugar 20,000 y 5,000 pesos para tercer lugar 5,000, arrojando una suma total de 50,000 pesos que dona el ciudadano David Pérez Rojas. Rafael Martínez Domínguez dona para tercero varonil 15,000, tercero femenil libre 8,000, suma en total 25,000 pesotes más 2,000 que sobra. Se van a regalar 2 chamarritas aquí que ya están mostrando Nando y Víctor, chicos sin vicios, sin pecados, solteros y cotizados aquí en Tama. Chamarras azulitas, así que en unos momentos vamos a hacer las preguntas. También hay 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nữ bơ kênh. Stuk. Gudesh. Cañi Gudesh teña. Gudesh. Va la primera pregunta. Vamos a soltar la primera chamarra. Sí, la primera se va a ir. A ver. Calma. Respira profundo. Cat. Cat. Guesta, porque tú я te minukšna. Šam tu vietsna, ja man някань. Вешно, Джайки. Мадавяди не ден цек. Вай не ден, бены не ден гапшанец. Эй, панш мнакштыч, махатат мам шктунанда. Кремеш го хамум швеф так, шхадгете. Aber ja moet een nek gekocht zijn we ook zijn, ham van me gostet. Bien. Vijay, por ahí música. Bien. Primer premio. Le vamos a dar 2 cubetas. Un trofeo también. Para el campeón canastero. Vamos a ver quién. Bien. 3 señoras que pasen a la cancha. 3. Vamos a apurar. 3 señores que pasan la cancha, les va a dar 2 cubetas. En traje regional Mije, que pasen a la cancha. A ver, oficiales allá en la cancha, el que va a llevar el concurso. 3 señoras, un tiro cada quien, la que meta la canasta, la que meta el tiro, que anote, se lleva 2 cubetas. Vayan preparando, compañeros, cuál va a ser el concurso para la primera chamarra. Para la primera chamarra, 3 señoras que pasen a la cancha en traje regional, ya sea de Tlahui, de Tamazulapan, de Ayutla, de Yacochi, de Misislán, de Cotzocón, no importa la cosa que pase. Ahí van 2 señoras, falta una señora que pase a la cancha en traje regional. En traje regional, que pase una señora. Ahí está, ¿ya? Bien. Otra señora más. Otra señora más. En traje, una señora más. A ver quién se anima. Ahí están. Fuertes los aplausos, público. Las 3 participantes. No, tiros. De 3, que yo, la que meta, aquí hay suficiente regalo, lo que prometemos cumplimos, ¿verdad? Siempre buscamos a ver dónde conseguimos premios para el público. La primera de estas mujeres que meta canasta se lleva sus 2 cubetas, y los compañeros aquí están preparando el siguiente concurso para la primera chamarra. Y nada, la que sigue. Aplausos, público.